A ver, ayer el gobierno confirmó que ingresó una querella criminal tras el atentado que tuvo lugar el fin de semana en Victoria, en la región de la Araucanía, que dejó a un trabajador muerto por impacto de bala. Decía el ministro de Seguridad, Luis Cordero, que esta es una asociación criminal que cometió un homicidio calificado, antecedentes para terrorismo, que forman parte de la investigación, que lo están viendo, pero porque claro, dice, es un acto evidentemente que provoca terror, no cabe la más mínima duda, y que en la región se cometen actos terroristas, en eso el Ejecutivo ha sido bastante claro. Y él se refirió a la posibilidad por parte del gobierno de invocar la ley antiterrorista, lo que no fue descartado por el secretario de Estado. Dijo, cada vez que nosotros tenemos antecedentes para activarla, por cierto, lo hemos hecho. Pero lo relevante, para no confundir a la población, es que el Ejecutivo se creyó por asociación criminal con homicidio calificado. Fatal atentado que, como sabemos, tuvo lugar la noche del sábado en un predio forestal de la CMPC en Victoria, un grupo de encapuchados que atacó a 2 guardias con disparos, dando muerte a uno de ellos, dejando herido de gravedad a otro, y ante eso el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, detalló que el atentado utilizó un tipo de armamento que, si bien no es de guerra propiamente tal, tiene las características muy similares y por lo tanto establece, digamos, esta duda. Claro, un acto que provoca terror, decía el ministro de Seguridad, pero no se invocó la ley antiterrorista y esto ha provocado, por supuesto, una reacción bastante crítica. Ha generado, decía, distintas autoridades, representantes de la CMPC, incluso el ex senador Felipe Arboe, que recordemos también conoce de seguridad por su paso en el Ministerio del Interior, que es evidente que el móvil terrorista del ataque, porque no robaron nada, no buscaron afectar propiedades en general, sino que causar temor y terror. Y los contratistas forestales insisten para que la Organización Internacional del Trabajo llame al Estado a adoptar medidas para garantizar un entorno laboral seguro, lo que por supuesto provoca una situación bien angustiante. Para que se haga una idea, hoy día cuenta el diario Mercurio, y creo que esto es un dato bien interesante, que mientras las principales empresas forestales chilenas, Arauco y CMPC, impulsan inversiones por más de 9.000 millones en Brasil, 9.000 millones de dólares, en plantas de celulosa, en Chile los proyectos son mucho más pequeños, principalmente actividades de continuidad operacional, mantención de plantaciones, planes de menor envergadura, y un factor que explica que las inversiones forestales estén estancadas en Chile es precisamente el de la inseguridad. Y hay representantes de grandes empresas, también de pequeñas empresas, que analizando este escenario coinciden en que aquí lo que hay es un entorno laboral inseguro. No hay posibilidad de atraer inversiones si es que el entorno laboral sigue siendo tan inseguro como el que se está viviendo. Por supuesto que tiene una explicación. Lo que pasa es que la aplicación en lo técnico, en lo judicial, no se agota para efectos de lo político, porque uno puede entender que las herramientas que se requieren para investigar un delito de características terroristas sean distintas a las de una asociación criminal para cometer un homicidio calificado. Eso es cierto. Pero lo que uno hubiese esperado en el día de ayer, no voy a decir de una forma más categórica porque creo que fue bien categórico el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y sería injusto no remarcar eso. De todas formas es un statement, más allá de este hecho puntual, plantear que lo que está viviendo la zona sigue siendo terrorismo. Ayer Luis Cordero lo dijo, probablemente pudo haberlo hecho más temprano, fue especulación o debate durante todo el día sobre por dónde se iba a querellar el gobierno en una situación que por supuesto genera una brutal alarma. Ese es uno de los debates, ¿no? El otro debate, que no lo quiero mezclar, pero que se cruza inevitablemente, por eso es que no lo mezclo, pero se cruza, es lo que ocurre en la Araucanía con las reivindicaciones que tiene el pueblo mapuche. Digo esto porque ustedes probablemente saben que una de las grandes apuestas del gobierno y de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento para encauzar el histórico conflicto territorial con el pueblo mapuche, la verdad es que se percibe un poco estancado, ¿no? Es una consulta indígena que fue recomendada por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que partió el 13 de agosto en las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos, y que básicamente lo que tenía que hacer era recoger opiniones y acuerdos respecto de un nuevo sistema de tierras. Pero en sus primeras semanas lo que ha dejado han sido una serie de suspensiones, hemos visto protestas, se han generado también comunicados de rechazo en múltiples comunas del sur del país. Y esto empieza a verse como un fracaso político para el gobierno del presidente Gabriel Boric. Él había apostado por esta instancia presidencial, se tomó prácticamente 2 años, costó cerca de 1.600 millones de pesos para tratar de destrabar un conflicto histórico. Y a pesar de que en rigor
Se supone que las consultas no son vinculantes. Esto significa que no está obligado el gobierno a asumir el resultado de la consulta, pero sí a recoger el insumo que de ellas emanen para llevar adelante las propuestas de la comisión. Ha habido una gran cantidad de críticas al proceso que están dejando al descubierto que el tema indígena sigue siendo muy delicado. El día viernes 22 de agosto, comunidades mapuches en Purén, en la Araucanía, interrumpieron con lienzos la realización de la primera etapa de la consulta, lanzando sus dardos en contra del senador de la Democracia Cristiana, hoy presidente del partido, Francisco Huenchumilla, por politizar el proceso con fines electorales. Decían, Comisión para la Paz igual Huenchumilla igual Buen Chamullo, era lo que se leía en uno de los lienzos que se expuso en el Salón Cultural donde se estaba llevando a cabo este proceso, el Salón Cultural Rodolfo Durán, que está ahí en Purén. Incluso el mismo 13 de agosto, cuando partió esta consulta, había otras comunidades, también de la Araucanía, Cunco, entiendo que Melipeuco también, que impidieron que la reunión que estaba programada, en este caso se iba a hacer en un gimnasio municipal, pudiese concretarse. Además, de hecho, obligaron a suspender la instalación de los equipos incluso del gobierno. Este proceso que busca validar la creación de una agencia de reparación con autonomía para poder administrar un fondo de tierra y que haya un tribunal administrativo para poder resolver los conflictos, ha tenido harta resistencia desde que partió. Fue presentado como un instrumento clave para avanzar en la hoja de ruta que había diseñado la Comisión para la Paz. Pero en el territorio se percibe como una iniciativa que se impuso desde arriba sin la participación efectiva de las comunidades. Los que entienden de esta materia dicen que son parte de las razones que han llevado a que el proceso se haya visto interrumpido en estas últimas semanas y que dirigentes mapuches hayan tachado la instancia como una consulta de mala fe. No le están poniendo ni un empeño a estas comunidades, habrá que decir, que son minoritarias en todo caso, también es bueno aclararlo, para poder avanzar en una solución. Da la idea de que su negocio en realidad es mantener el status quo tal cual como lo estamos viendo. Esta no es una consulta para zanjar el tema y que a priori uno lo pueda leer como que van a salir trasquilados, perjudicados, que no se les va a escuchar o no se les va a dar respuesta a sus reivindicaciones. Por el contrario, uno de los grandes cuestionamientos que recibió esta comisión era que había excesiva oreja, por decirlo así, a las reivindicaciones y sin mayor, prueba de, de derecho frente a la potestad por pertenencia de tierra, poder reclamar lo que ellos consideraran o considerasen es suyo para que empezara el proceso. Lo voy a decir más simple todavía. Había crítica respecto de la propuesta de la Comisión para la Paz y el Entendimiento porque no establecía un alto estándar, por decirlo así, de prueba respecto de quién reclamara ancestralmente la propiedad de ciertas tierras y que se iniciara el proceso propiamente tal. Lo que más bien hacía es que le ponía coto en términos de tiempo para poder definir cuánta plata se requiere, no podemos eternizar este proceso. Pero lo que estamos viendo aquí es que hay algunas comunidades que quieren bloquearlo todo. Pasaron todas las instancias posibles, se conversó con todo el mundo, pero es que literalmente con toda la población indígena en la macrozona sur y de otras localidades también, para poder avanzar en esta propuesta. Se generó esta propuesta, se establecieron los mecanismos y ahora que parten los mecanismos vemos a algunas de estas comunidades bloquearlo todo con una finalidad que a estas alturas pareciera ser más bien política que otra cosa, como que no hay un interés real en poder avanzar en una solución. En Purén hay algunas comunidades que han dicho que el proceso busca poner punto final a la legítima restitución territorial, pero obvio, pues, weón, si es eso lo que se busca es ponerle punto final a la legítima restitución territorial, devolviendo tierras, comprando tierras, entregando tierras. Eso es lo que plantea la comisión. Dicen ellos que pretenden dar por cerrado el conflicto histórico sin atender las demandas pendientes, pero si las demandas pendientes fueron escuchadas, están recogidas, da la sensación de que ni siquiera leyeron las conclusiones de lo que propone la comisión convocada por este gobierno. Hemos visto en otros lugares, Coñaripe, por ejemplo, dirigentes que han criticado que el sistema propuesto reduzca la tierra a una mercancía, con subdivisiones de predios de hasta media hectárea, invisibilizando su carácter espiritual, cultural y comunitario. Es que díganme, ¿cómo se hace? ¿A quién le rezamos? ¿Cuál es el ritual que hay que hacer para poder definir
la división de las tierras. Además, es bien absurdo, porque ellos reclaman porciones de tierra bien específicas, pero resulta que cuando se les quiere dar respuesta con una porción de tierra específica, consideran que se le está tratando como mercancía. Es que así va a ser imposible, no nos vamos a poder poner de acuerdo nunca, y no se equivoquen, aquí los que van a salir perdiendo son estas comunidades, porque protestas más, protestas menos, radicalizaciones más, radicalizaciones menos, dramas más, dramas menos, incluso actos terroristas más, actos terroristas menos, que en algunos casos han quedado vinculados a grupos mapuche, y que no se me hagan digamos, lo sorprendió frente a la frase que estoy diciendo. Si la coordinadora Arauco Mayeco no tiene, digamos, reivindicaciones de acciones de mercado, está reclamando por tierra y por lo tanto tiene actividades de características terroristas, actos terroristas más, actos terroristas menos van a terminar perdiendo igual. Esta era una tremenda posibilidad, probablemente donde más lejos había logrado avanzar, reconocido incluso por figuras de la derecha en este proceso. Y sin embargo, siguen pegados en este tema. Podemos coincidir en que quizás no todas las comunidades quedaron representadas en las conversaciones, es cierto, pero se conversó con la gran mayoría de ellas y se recogió sobre este tema. Si va a tener posibilidad de éxito o no, a esta altura ya no va a depender de cuánto empeño le ponga la autoridad, este o el siguiente gobierno, sino cuánto las comunidades están dispuestas también a querer avanzar para poder encontrar una solución frente a este tema. Hemos visto a la propia Elisa Loncón salir a plantear que la suspensión de este proceso, mientras ella se postula al Senado, mismo Senado que usted recordará, Elisa Loncón quería eliminar desde la Convención Constitucional. Está haciendo Elisa Loncón campaña política para que voten por ella con un tema que es tremendamente delicado. Vaya una condena ética desde el punto de vista político a todos aquellos que en temas tan delicados como este y otros, como el de la inseguridad y la delincuencia también, hacen campaña con el gatillo fácil, por decirlo de alguna manera. Esto, por supuesto, que no va a tener un buen final. Me parece que incluso puede terminar siendo bastante angustiante.